Hola, amigo, amiga, soy el doctor Santos. Bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal. Estarás conmigo que solo se habla del coronavirus y para nada se habla de sus efectos colaterales sobre la salud de la población y que no están causados directamente, por lo tanto, por el COVID-19. Bajo mi punto de vista, estamos ante una situación muy grave, porque hay personas que sí que es verdad que están muriendo del COVID-19, de la COVID-19, pero la realidad es que también hay personas que están muriendo abandonadas. Y en general no hay cifras oficiales de esto, y las que hay, bajo mi punto de vista, deberían revisarse. Por lo tanto, tenemos que asumir que no todo es COVID-19. En este sentido, por lo tanto, tendríamos que considerar a todas las personas, por ejemplo, que estaban en lista de espera antes de que empezara la pandemia, o aquellas otras que estaban diagnosticadas, o a las que estaban esperando a ser diagnosticadas, o a las personas que sufren retrasos en su atención, largos retrasos, o que siguen esperando a que les atienda su médico de familia o a que les atienda el especialista correspondiente o que están a la espera de una intervención quirúrgica. Todas estas personas, por lo tanto, están ahí, estaban ahí antes de que existiera esta pandemia. En general, ¿qué está ocurriendo? Que las patologías se están agravando por falta de atención médica por un sistema que está colapsado o que se ha colapsado y un sistema que ha demostrado que tenía demasiados rotos en sus costuras. Debido a esto, ¿qué está sucediendo? Pues voy a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, las listas de espera se han disparado. Las listas de espera ya eran en algunas comunidades autónomas altas, pero con la entrada de la pandemia se han disparado. Y, por ejemplo, la Asociación del Defensor del Paciente estima que aproximadamente se han disparado entre un 40 y 50% la lista de espera. Por ejemplo, uno de cada 3 pacientes en lista de espera lleva más de 6 meses de espera para una intervención quirúrgica. Uno de cada 3 pacientes esperando más de 6 meses para una intervención quirúrgica. Otro ejemplo, retraso en el diagnóstico de una enfermedad crónica. Esto parte de un estudio del COVID-19, del impacto que ha tenido el COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas que ha desarrollado, este estudio lo ha desarrollado la plataforma de organizaciones de pacientes. Y nos viene a decir este estudio que antes de la pandemia, este tiempo de diagnóstico de una enfermedad crónica, que era ya muy elevado, aproximadamente entre 3 años para los hombres y 6 años para las mujeres, con la pandemia ha aumentado este retraso en el diagnóstico en un 30%. Es decir, que si ya era un periodo largo, un tiempo largo, se ha aumentado en un 30%. Y algo muy alarmante, según este estudio, 7 de cada 10 pacientes crónicos sufrieron cancelación de sus citas, cancelación de sus consultas, aquellas consultas que tenían programadas antes de cada pandemia, de la pandemia. 7 de cada 10 pacientes se quedaron sin consulta. Otro ejemplo, la atención primaria estamos viendo que está totalmente colapsada. Sabemos que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema, es la puerta de entrada a todo, a una analítica, a una prueba, a un diagnóstico, etc. Los médicos de familia están absolutamente saturados. Además, están haciendo funciones que la mayoría de las veces no les corresponden. Están haciendo diagnósticos y mandando tratamientos por teléfono. Y esto es muy peligroso para ambas partes, tanto para el paciente como para los propios médicos. Como consecuencia de todo esto, pues hay descontento de la población, han aumentado las agresiones, por desgracia, al personal sanitario y hay denuncias, hay un aumento de denuncias por omisión de socorro. Otro ejemplo, en el continente europeo se han interrumpido casi 4 de cada 10 tratamientos de cáncer. O sea, en todo el continente europeo, 4 de 10 tratamientos de cáncer interrumpidos, según
manifiesta la Sociedad Europea de Oncología Médica. Es otro ejemplo importante de lo que está causando esta pandemia, de que todo no es COVID-19. Otro ejemplo, la mortalidad hospitalaria por infarto se ha duplicado. ¿Por qué? Porque ha aumentado el tiempo de isquemia. ¿Qué quiere decir esto? Que los minutos que transcurren desde que una persona inicia los síntomas hasta que es atendido, hasta que recibe atención médica, ha aumentado considerablemente, según manifiesta la Sociedad Española de Cardiología. Más ejemplos. Existe un deterioro grave de la salud mental de la población. ¿Por qué? Pues lógico, por la pérdida de vidas entre amigos o seres queridos, por el miedo a contraer el virus, la preocupación por la seguridad económica, los efectos del aislamiento, del confinamiento, la soledad que muchas personas están pasando. Todo esto está pasando factura a la salud mental de la población. Por poneros un ejemplo, la proporción de adultos estadounidenses que han informado de síntomas de depresión o ansiedad desde que empezó la pandemia ha sido aproximadamente del 40%. Si comparamos esta cifra con el año anterior, en el 2019, era del 11%. Se ha subido del 11% al 40%. Salud mental que además es la gran olvidada de la mayoría de los sistemas sanitarios. Por lo tanto, esto va a tener un alcance gravísimo a medio y largo plazo. Y esto ha llevado también a un aumento importante del consumo de ansiolíticos y de otras sustancias tóxicas, lo que lleva a un aumento considerable de las dependencias. Y a todo esto, y por terminar, habría que añadir algo muy importante, ya desde el punto de vista económico, que también repercute en la salud. Desastre económico. Sumando las pérdidas por la producción que ha habido en todos los sectores de producción y la reducción de la salud, la factura final a nivel mundial puede rondar los 50.000 billones, con B, billones de dólares, 50.000 billones de dólares. Es decir, esto sería aproximadamente la mitad del PIB anual del planeta. Fijaros si esto es grave. Como decía al principio, tenemos que asumir que no todo es COVID-19 y por lo tanto actuar en consecuencia, nosotros y a quien corresponda. Pues bien, esto es lo que hay, esto es lo que te quería contar, muy resumido, y como siempre, gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Hasta luego.